persona de la Trinidad no es que está en el tercer lugar, sino que tanto Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo son una sola persona, dice el apóstol Juan en 1 de Juan, capítulo 5, verso 7, que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos tres son uno. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y usted me llama, pastor, ¿dónde está el Espíritu Santo? Y en esta noche, hermanos, vamos a mirar a través de la Biblia los beneficios que trae el Espíritu Santo a los cristianos, a los creyentes. Pablo en su carta, en Efesios capítulo 1, verso 13, Pablo dice: del día que oíste el Evangelio de verdad, fuimos, dice, sellados con el Espíritu Santo. Escuche, lo que voy a soltar esta noche es profundo. Metafóricamente, no es que el Espíritu Santo sea un sello, sino que el Espíritu Santo nos da testimonio. Escuche esto profundo. Aquí en la tierra el Espíritu Santo da testimonio que no somos, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, somos del tercer cielo. En su nombre. Romanos capítulo 8, versículo 16. Pablo habla en esa carta y él dice: porque el Espíritu da testimonio a mi espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen? El Espíritu Santo, se entiende bien, Romanos 8:16, habla en mayúscula y minúscula. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? Pablo lo dice en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17. Porque el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, en ese lugar hay libertad. Quiere decir que categóricamente y espiritualmente hoy quiero predicar esta noche a gente que han entendido dónde posa el Espíritu Santo, en qué lugar está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente está en una estructura física, solamente en cuatro paredes, en un techo, no. El Espíritu Santo mora en nuestras vidas. El Espíritu Santo camina con nosotros. El Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que revela. El Espíritu Santo es el que sana, el que liberta, el que guía a la iglesia, el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Es el Espíritu Santo que mora en el creyente. Y a su nombre, gloria a Dios. Vamos a hablar los beneficios del Espíritu Santo, o los beneficios, mejor dicho, de hablar en lengua. Hermano, hoy carece lamentablemente, o lo han minimizado, el don de hablar en lengua. Lo han sacado de contexto, según 1 Corintios 14, el hablar en lengua. Y el hablar en lengua, hermano, es uno de los 9 dones del Espíritu Santo que habla 1 Corintios 12. En muchos lugares no buscan ese don, porque parece que como quedó de moda, pero es un don. El hablar en lengua es un don dado por el mismo Espíritu a los cristianos, a la iglesia. Eso es un don, hermano, maravilloso, que si usted comienza a escudriñar el don o los beneficios que hay en hablar en lengua, es algo maravilloso. Y a su nombre. En muchos lugares, concilios, en muchas congregaciones ya no creen en el hablar en lengua. Y el hablar en lengua, hermano, es algo glorioso, proviene del mismo Dios. Y yo quiero que usted vaya a 1 de Corintios, en el capítulo 14, lo que el apóstol Pablo narra específicamente. El capítulo 14 se toma el capítulo 14 enseñando a la iglesia de Corintios el hablar en lengua. Pero específicamente el versículo 5, miren lo que dice. 1 de Corintios capítulo 14, versículo 5. ¿Lo tienen? Y a su nombre. Miren lo que dice. Así que quisiera que todos vosotros habláis en qué. En lengua. Mire. Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Si usted nota bien este versículo, Pablo no está diciendo o no está minimizando el hablar en lengua, porque Pablo dice: así que quiero que todos vosotros hablen en lengua. Yo específicamente quiero hablar de este versículo.
en los beneficios que trae en hablar en lengua. Hermanos, los hermanos de Corintio, cuando recibieron la promesa del Espíritu Santo, cuando Pablo fundó la iglesia en Asia Menor y en los contornos, y en Primera de Corintios, él muestra aquí, dice, así que quiero que todos vosotros habléis en lengua. El hablar en lengua, como dije, es un don de los 9 dones del Espíritu Santo de Dios. En 1 de Corintios capítulo 12, versículo 8 al versículo 13, quiero que me acompañen y los que están anotando, anoten. 1 de Corintios capítulo 12, versículo 8 al versículo 13, dice de esta manera: porque para esto he dado el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, y escuche esto, y a otro diverso género de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo, escuche esto, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío o griego, sea esclavo, sea libre, y todo se nos dio a beber de un mismo, ¿qué? Digan conmigo, de un mismo Espíritu Santo. Uno de los 9 dones del Espíritu Santo es hablar en lenguas angelicales. El Pentecostés, cuando vino por primera vez, según Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo, dice que había como 120, más o menos 120, registra Lucas en ese Hecho de los Apóstoles. Y cuando vino por primera vez el Espíritu Santo, hermano, le dio lengua del idioma a los discípulos en el aposento alto. Ellos, dice, el día que vino el Pentecostés, dice que en ese momento vino el Espíritu Santo. Toda la iglesia en aquel momento estaba en el aposento alto. Los judíos tenían la tradición del Pentecostés, porque la palabra Pentecostés usted sabe que es 50 días después de la Pascua. Era una fiesta grande, escuche esto profundo, una fiesta nacional que se hacía en Jerusalén, venía de todo el contorno. Mi pregunta es en esta noche, lo que le quiero decir a la iglesia, a lo que en esta noche han venido con hambre y con sed de recibir este poder maravilloso. ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está su mente en esta noche? ¿Está en la fiesta de Pentecostés o está en el aposento alto? Porque los 120 estaban esperando una promesa que Jesús le había dicho: quédense en Jerusalén hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Jesús le apareció 40 días después de la resurrección, y luego 10 días más, en estos 50 días vino el Espíritu Santo sobre los 120. Y un estruendo, un viento recio que sopló sobre toda la casa, y dice que se le apareció como lengua de fuego a cada uno posándose, y comenzaron a hablar en lengua, y dice, según el Espíritu le daba que hablase. Pero ellos estaban esperando una promesa, porque el bautismo del Espíritu Santo, hermano, es una promesa para los que pueden creer. ¿Cuántos lo creen esta noche? Usted tiene que creer por fe que en esta noche Jesucristo sigue bautizando con el Espíritu Santo. No me interesa lo que digan gente que no tiene conocimiento de la Biblia ni revelación, que el bautismo del Espíritu Santo solamente quedó en el Pentecostés, o solamente que el bautismo del Espíritu Santo solamente era para los apóstoles. No, no, no. Jesucristo resucitó y Él sigue salvando, pero sigue también bautizando con el Espíritu Santo y fuego. ¿Cuánto lo puede creer esta noche? Dios, si usted no recibió el bautismo en el Espíritu Santo, en esta noche lo va a recibir. ¿Cuánto lo creen? Porque hay un beneficio grande. Hoy Satanás se ha encargado en religiones, en concilio, de que aquellos cristianos no busquen más el bautismo del Espíritu Santo, de hablar en nuevas lenguas, porque la primera evidencia, escuche, del bautismo del Espíritu Santo es hablar en lengua y profetizar. Son evidencias que habla Hechos de los Apóstoles. ¿Cuánto lo creen esta noche? Amén. Jesús también dijo que sería una señal.
Esto lo dijo Jesús, una señal. En Marcos capítulo 16 de Marcos, versículo 17 dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y dice: y hablarán nueva ¿qué? Nueva lengua. Señal para los incrédulos, no para los cristianos, sino para los incrédulos. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 22. Dice de esta manera: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Estas son señales, hermanos, evidentes de la manifestación gloriosa del Espíritu Santo de Dios. Cuando un cristiano bajo este cielo cree por fe en la manifestación, en el bautismo del Espíritu Santo, hermano, comienza a crecer espiritualmente. Iglesia, necesitamos volver a la Biblia, necesitamos volver al Pentecostés, necesitamos volver al aposento alto, pero lo más urgente, necesitamos volver por fe a creer que Jesús sigue bautizando con el Espíritu Santo y fuego, y a su nombre, gloria a Dios. Estoy predicando a gente en esta noche que están creyendo que van a recibir el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos en esta noche recibieron ya el Espíritu Santo y hablan en nuevas lenguas? Levante su mano. Es un beneficio glorioso. Usted que está en esta noche, al momento de Jesús bautizarse no hay lugar. Lo puede bautizar en cualquier momento, en cualquier lugar, creyendo por fe en las Escrituras. Pero en esta noche se presta para que el Señor bautice a su iglesia con Espíritu Santo y fuego, porque es una fiesta para Él, la fiesta de Pentecostés. Los 120 que estaban en aposento alto estaban esperando la promesa. Allá afuera estaban haciendo la fiesta de Pentecostés, el pueblo judío, pero allí los 120 estaban esperando la promesa de la venida del Espíritu Santo. Iglesia, el Espíritu Santo ya vino. Él posa en nuestra alma, Él posa en nuestro espíritu. Él quiere llenarte en esta noche, que salga de este lugar lleno del poder del Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas. ¿Cuánto lo creen esta noche? Y a su nombre. La iglesia de Corintios, cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, dejaron de evangelizar y todos hablaban en lengua y no había un orden. Escuche esto profundo. La iglesia de Corintios recibieron, porque es un don, como dije, el don de hablar en lengua, y luego está la interpretación de lengua. Esto fue añadido en Pentecostés, en aposento alto, porque en el Antiguo Testamento había don de revelación, de visión, de sanidad, de milagro, pero en el Pentecostés se añadió el don de hablar en lengua y de interpretación de lengua. Y los corintios, cuando recibieron la promesa del Espíritu Santo, todos comenzaron a hablar en lengua allí dentro de la iglesia. El apóstol Pablo no es que desacreditó el hablar en lengua, sino el capítulo 14 él escribe para poner un orden, para que se use bien ese hablar en lenguas angelicales, porque es un gran provecho para la iglesia, las lenguas angelicales, y a su nombre. Ahora fíjese Pablo lo que dice, para poner un orden, 1 Corintios capítulo 14, verso 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lengua, y entra un indocto o un incrédulo, ¿no dirán que estáis locos? Pablo comienza a poner en orden, dice a los corintios: si ustedes comienzan a hablar en lengua todos juntos aquí, y entra un incrédulo, una persona incrédula allí, no dirán que ustedes están locos. Entonces Pablo, como los corintios recibieron esa promesa del bautismo del Espíritu Santo, la evidencia de hablar en nueva lengua, comenzaron a hablar en lengua dentro de la iglesia y dejaron de evangelizar en todo el contorno. Ahora bien, pero Pablo comenzó a poner en orden y dice 1 Corintios 14, versículo 18-19, mire lo que dice Pablo. Doy gracias, escuche esto, esto es profundo lo que dijo Pablo. Mire la importancia que tiene en hablar en lengua el apóstol Pablo, siendo el maestro nuestro de los gentiles, a no ser que haya algún judío en esta noche. No judío, sino judío. Somos la iglesia gentil. Pablo es el maestro de la iglesia gentil. Dice: doy gracias a Dios que habla en lengua más que todos vosotros, dice Pablo. Pero en la
iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otro que 10.000 palabras de lengua desconocida. Pablo está poniendo en orden el buen uso de hablar en lengua. Dice, yo prefiero, Pablo dice, dentro de la iglesia, hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10.000 palabras en lengua desconocida. ¿Por qué? Para enseñar a los hermanos de Corintio. En el versículo 6 más arriba, mira lo que dice él, de 1 Corintios 14. Ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablar con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? ¿Se imagina que en esta noche me dieran el púlpito solamente para traer un mensaje y esa 1 hora yo comienzo a hablar en lengua aquí y luego hago parar a la iglesia y vamos a orar? Usted no va a entender nada. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros hablando en lengua, dice, ¿qué os aprovechará si no hablar con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Y a su nombre. Porque cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y creemos en la Biblia que el Señor sigue bautizando con el Espíritu Santo, Él sigue bautizando, Él sigue derramando este maravilloso hablar en lengua sobre nuestra vida. ¿Cuántos lo pueden creer esta noche? Y a su nombre. Gloria a Dios. El apóstol Pablo en ningún momento dice que no se hable en lengua, sino que le está instruyendo allí cómo usar bien las lenguas angelicales. Pablo no está permitiendo aquí, hermano, que la iglesia no hable en lengua. No, eso no dice ahí. Muchos malinterpretaron el versículo 14. Ha prohibido, hermanos, hablar en lengua, y muchos se han burlado de hablar en lengua, que es un peligro. No, yo no me animo, tengo temor de Dios, de hablar de esas cosas. Nunca diga esto de Dios o esto de Dios. Pida discernimiento de los dones del Espíritu Santo, revelación del Espíritu Santo, o si no, cállese, porque es peligroso entrar en ese terreno de blasfemar al Espíritu Santo. Y a su nombre, el apóstol Pablo no hace allí en ningún momento, él discrimina, tampoco minimiza el hablar en lengua, sino que le da un orden. Mira lo que dice 1 Corintios 14, versículo 39. 1 Corintios capítulo 14, verso 39 dice, así que, hermano, procurad profetizar. Y dice, y no impidáis hablar en qué. No impidan hablar en lengua. Pero el verso 14, mira lo que dice, pero hágase todo decentemente y con qué. Y en orden. Entonces la manifestación del Espíritu Santo, el hablar en lengua, es un gran provecho para nosotros. ¿Por qué? Porque el versículo 13 al 14, mira lo que dice, 1 Corintios 14, versículo 13 al 15, lo que están anotando, mire, escuche. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Hermanos, si nosotros hablamos en lenguas angelicales, debemos también pedir al Espíritu Santo que nos dé la interpretación de lo que se dice, y va a ser algo glorioso. Si hay un hermano o hermana que fueron bautizados con el Espíritu Santo, hable para sí, porque la Biblia dice que habla en lengua, habla con Dios, y a su nombre. El que habla en lengua, dice Pablo, habla con Dios. En 1 Corintios 14, versículo 2, miren lo que dice Pablo. 1 Corintios capítulo 14, verso 2. ¿Por qué le estoy hablando estos pasajes? Porque en esta noche Dios lo va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. ¿Cuánto lo creen? Si usted lo está creyendo, el Señor lo va a llenar en esta noche, lo va a bautizar. Hay un beneficio grande en hablar en lengua. Miren lo que dice el verso 2. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a quién. A Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Ahora bien, escuchen, nadie lo entiende, pero nuestro papito lindo sí entiende. Esto es maravilloso, don maravilloso de hablar en lengua. Cuando yo hablo en lenguas angelicales, hermanos, yo estoy hablando con Papá del cielo. Escuche esto profundo. Hay muchos idiomas en todos los países y naciones, sea árabe,
sea mexicano, estadounidense, colombiano, lo que usted quiera, inglés, lo que usted quiera, idiomas por todas partes. Y el diablo entiende todos los idiomas, es verdad o no, los demonios entienden todos los idiomas. Pero el idioma que el diablo y el demonio no entiende es el idioma que viene del cielo, del mismo trono, derramado sobre el creyente, el Espíritu Santo. Lenguas angelicales que mi espíritu habla con Dios, el diablo no lo puede entender, porque dado por el Espíritu Santo, el beneficio que hay en hablar en lengua y a su nombre. Por eso que el diablo se ha encargado en muchos lugares de decir que el hablar en lengua solamente quedó en el pasado. No, el Señor está muy interesado, hermano. La iglesia primitiva, se imagina a Pablo escribiendo todo el capítulo 14 del don de hablar en lengua. Se toma todo este capítulo, la importancia que tiene en hablar en lenguas angelicales, porque hay un beneficio grande. Yo toda la mañana me levanto a las 6, a las 5:30, y a las 6 de la mañana voy al templo. Y 2 horas doblo mi rodilla hasta las 8 de la mañana. Y si el Espíritu Santo no me dice otra cosa, me levanto a las 8. Pero si el Espíritu Santo me dice, quédate un poquito más, me quedo un poco más. Porque la Biblia dice, hermano, en Romanos 8:14, que todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Usted no puede ser guiado solamente por la carne. Usted no puede ser guiado solamente por el intelecto. Usted tiene como iglesia, como nacido de nuevo, usted tiene que tener comunión con el Espíritu Santo. Y a su nombre, tenemos que volver a esa comunión. El Espíritu Santo es una persona. Él tiene sentimiento, de ver y escucha. Él se contriñe cuando la iglesia lo ignora. Iglesia de aquí, de Tiempo de Dios para la familia, no ignore, Él está aquí. El Espíritu Santo de Dios está aquí y Él te va a llenar en esta noche. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor y dele gloria al Espíritu Santo. Oh, levante su mano un momentito allí. Dele gloria al Espíritu Santo de Dios. Dígale gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú vives en mí y tú estás en mí. Gloria a Dios. De alabanza al Espíritu Santo de Dios. Porque el hablar en lengua, hermano, trae un beneficio grande. Por eso que el diablo no quiere que usted reciba esta bendición grande. Sí, porque es un don. Hay que buscarlo, hay que creerlo. El don de hablar en lengua. Hablamos con Dios, misterio, dice la Biblia. Pero no solamente eso. Cuando yo como cristiano hablo en lengua, dice la Biblia que me edifico a sí mismo. En el mismo versículo, pero el verso 4, mira lo que dijo Pablo. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo ¿qué? Aquí hay un misterio, escuche, esto es profundo. Voy a hablar a personas espirituales esta noche. La Biblia dice categóricamente en este versículo que cuando yo hablo en lenguas angelicales, dice que me edifico a mí mismo. ¿Qué significa edificar? Si usted tiene que hacer una casa, usted tiene que hacer la base. Usted tiene que hacer la base y luego viene la columna y tiene que edificar su casa. Pablo dice que cuando como cristiano yo hablo en lengua, dice que me edifico a sí mismo. Cuando yo doblo mi rodilla y oro en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo estoy doblando mi rodilla y estoy hablando con Dios. Pero el que se beneficia, escuche todo profundo, el que se beneficia es mi espíritu humano. Yo me voy fortaleciendo de adentro para afuera. Voy teniendo conocimiento, revelación que proviene del Dios del cielo. Voy teniendo conocimiento, revelación, visión de Dios del cielo. Porque mi carne queda nulo, pero me voy edificando cada día más en la gracia, en el poder, en la revelación del Espíritu Santo de Dios. Y a su nombre. Los beneficios de hablar en lengua. Cuando usted salga de este lugar, usted va a salir con otra mentalidad, porque el Espíritu Santo va a cambiar la trayectoria de su vida, de su corazón en esta noche. La importancia que hay, hermano, en hablar en nuevas lenguas. Nos edificamos a sí mismo, dice Pablo, porque el versículo lo dice: el que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica. Qué tremendo esto, hermano. Por eso el diablo quiere que usted no hable en nuevas lenguas. Por eso el diablo le pone duda en su mente para que usted no reciba en esta noche al Espíritu Santo. Pero en esta noche el Espíritu Santo va a venir sobre tu vida como vino al Pentecostés. Como un viento recio va a posar sobre tu vida. Para todos aquellos que están creyendo en esta noche, el Señor los va a bautizar. ¿Cuánto lo creen esta noche? Gloria a Dios.
Yo necesito que 2 o 3 crean esta noche toda la iglesia y van a recibir este bautismo maravilloso. Escuchen, por eso el bautismo del Espíritu Santo y fuego es muy importante. Sí, es muy importante el bautismo del Espíritu Santo. Si no, la Escritura no diría eso. Inclusive Juan Bautista mismo, él dijo en el río Jordán, en el capítulo 3 de Lucas, verso 16, Juan se refirió cuando escucha esto profundo, cuando todos venían al río Jordán a ser bautizados, venían los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, venían los soldados romanos a bautizarse con Juan allí en las aguas líquidas. Entonces Juan, mirando a toda esa multitud, Juan Bautista le dijo: arrepentido y convertido, y no digan ustedes que son hijos de Abraham, porque os digo, dijo Juan Bautista, que esta piedra Dios puede convertir hijo de Abraham. Y a su nombre llamó al arrepentimiento, para que sean zambullidos bajo el agua. Escuche, para recibir el bautismo del Espíritu Santo y fuego, que Juan dijo: el que viene tras de mí es mayor que yo, dijo Juan, porque yo lo bautizo con esta agua en el río Jordán, pero viene uno tras mío, que antes que yo, él los va a bautizar, dijo, con el Espíritu Santo y fuego, evidencia de hablar en lengua. ¿Cuántos lo creen esta noche? Mire la importancia que Juan Bautista dijo, que Jesús bautiza con el Espíritu Santo y también con fuego. Esa importancia maravillosa, porque Juan lo dijo, y era primo hermano de Jesús, había nacido primero que Jesús, 6 meses después, pero sin embargo, ¿qué dijo Juan de él? Él va a bautizar con el Espíritu Santo y también dijo con fuego. ¿Cuándo lo pueden creer esta noche? Nunca me olvidaré, pareciera que fuera ayer. Sí, puedo visualizar, me permito un momento visualizar octubre de 1998. Estaba en la calle Rioja, Rivadavia, sentado, y alguien me habló de Jesús. Sí, de Jesús. No de una religión, sino de Jesús que habla la Biblia, que resucitó al tercer día. Jesús es una realidad. Jesús no es una fantasía, no quedó en la cruz ni en la tumba. Él está con nosotros en esta noche y vive en nosotros por el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo pueden creer esta noche? Y me acuerdo que estaba sentado en Río de Rivadavia. Allí estaba haciendo guardia, soy retirado de la fuerza hace 4 años. Y estaba sentado allí, alguien me habló de Jesús. Y yo creí en la Escritura, porque ahí está la clave. Escuche, la clave del éxito de su vida no depende del hombre, no depende, hermano, de un concilio, no depende del predicador, depende la clave, depende que usted crea en lo que dice la Escritura. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creer en lo que Dios dice en la Escritura, y a su nombre. Y me acuerdo que leí San Juan 14:6, y yo le dije a aquel predicador: si yo creo que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Lo creí con todo mi corazón. Solamente un capítulo, versículo. Jesús dijo: mis palabras son espíritu, son vida. Oh, no lo vi, pero lo siento como lo sentí en aquel momento. Sentí un fuego que vino sobre mi vida, un fuego maravilloso, que de la mollera de mi cabeza hasta la planta de mis pies entraron dentro de mi sangre, de mi alma, de mi espíritu, me elevó en el cielo y comencé a hablar en nuevas lenguas, según me daba el Espíritu Santo que hablase. De eso le estoy hablando, iglesia. No le estoy hablando de fantasía, no. Le estoy hablando de lo que dijo Juan Bautista: el que viene tras de mí, él lo bautizará con el Espíritu Santo y también con fuego. ¿Cuántos lo pueden creer en esta noche? Si usted lo cree en esta noche, usted lo va a recibir. Usted va a ser lleno del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es una promesa que viene después del arrepentimiento. Sí. Si no hay arrepentimiento y conversión, no se puede recibir esta promesa. Primeramente hay que arrepentirse y convertirse. Porque la palabra bautismo significa sumergión completa en el agua. Y también la Biblia dice que el bautismo en el Espíritu Santo y fuego es Dios en nuestra vida. Es Dios se mete en nuestra vida y nos llena de adentro para afuera.
todo Dios en nuestras vidas y comenzamos a hablar en otras lenguas. Y a su nombre. Es una experiencia sobrenatural. Es una experiencia que nunca olvidaremos. Semanas hablando en lengua. Levantamos, hablamos en lengua. Cuando doblamos nuestra rodilla, hablamos en lengua. El misterio con Dios se edifica en nuestro espíritu. Hay un gran beneficio que tiene la iglesia en hablar en lengua. El bautismo del Espíritu Santo es una promesa que viene después del arrepentimiento. Miren lo que dice Hechos capítulo 2. Cuando Pedro se levantó, en el capítulo 2, cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, lo que oyeron el mensaje de Pedro, escuchen, porque lo que escucharon el mensaje, usted conoce la historia. ¿Qué dijeron? Estos están todos que ebrios, ¿no dice la Biblia? Y se reunieron todos, se acercaron. Y otros, porque estos eran burladores, porque no creyeron en lo que Joel había dicho. En el capítulo 28, creo, de Joel, que Joel había hablado, capítulo 2, verso 28, gracias Espíritu Santo, sobre eso, sobre el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Y se juntaron los incrédulos, los que no creyeron, los que se burlaron de la manifestación del Espíritu Santo. Pero cuando Pedro se levantó, trajo un mensaje profético a través del Espíritu Santo. Y los que fueron compungidos, los que creyeron en el mensaje, mira qué importante, los que creyeron en el mensaje, los que no se burlaron, los que le creyeron a las Escrituras, vinieron a Pedro y le dijeron a Pedro allí, dijeron Pedro y a otros apóstoles, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Y luego dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen? Porque el verso 39 Pedro lo dice, escuche, porque para vosotros la promesa, para la iglesia, para nuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Esta es una promesa, iglesia. Es una promesa, decirle que está a tu lado. Esa promesa es para ti, el bautismo del Espíritu Santo. Decirle, vamos, no tenga vergüenza, decirle, esta promesa es para ti. Gloria a Dios, y esta promesa para ti. Señor Jesús quiere bautizarte en esta noche. Se habla muy poco de los beneficios de hablar en lengua. Hoy todos están interesados solamente en la prosperidad. Todos solamente tienen sanidades y milagros, que es bueno, yo creo en eso. Jesús sigue haciendo milagros y sanidades, sigue prosperando la iglesia, pero este don es maravilloso también, el hablar en lengua. No lo podemos sacar de contexto bíblico, los beneficios que hay en hablar en lengua, porque hay un arrepentimiento primeramente y luego recibimos ese bautismo, ese don maravilloso proveniente de Jesús. ¿Cuánto lo creen esta noche? Ahora quiero ir cerrando con esto. En el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles, miren, lo que están anotando allí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Hechos capítulo 19, del versículo 1 al versículo 6. Miren lo que dijo el apóstol Pablo allí, o Lucas mejor dicho, escribiendo Hechos de los Apóstoles. Aconteció que en tanto que Apolo estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, le dijo, escucha esto, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Recibieron a Jesús, ignoraban al Espíritu Santo. Recibieron al Maestro como Señor y Salvador, ahora ignoraron. Pablo le hace una pregunta radical. Pablo estaba tan interesado, mire hermano, porque después que Pablo recorrió todas las regiones superiores, vino a Éfeso y halló a ciertos discípulos. ¿Cuántos son discípulos del Señor Jesús? Y Pablo le hace una pregunta tan sencilla. Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en Jesús y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído. El Espíritu Santo es una tristeza. Cuando la iglesia no conoce al Espíritu Santo, nunca solamente escuchó, pero no lo conoce. Hay un gran abismo en escuchar y en conocer al Espíritu Santo de Dios. Iglesia, necesitamos no solamente oír, sino conocer al Espíritu Santo. Necesitamos darle libertad al Espíritu Santo para que cambie nuestros cultos, nuestra rutina, que se rompa el programa, que se rompa la rutina. Démosle lugar al Espíritu Santo de Dios y a su nombre. Gloria a Dios. Pablo vino,
dice algo glorioso, porque el verso 4 sigue diciendo, dijo Pablo, y acordándose de Lucas 3:16, dice Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Escuche esto profundo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué dice el versículo 6? Mire, dice, y habiendo impuesto Pablo, ¿qué? Las manos sobre ellos. El Espíritu Santo, dice, las manos sobre ellos. El Espíritu Santo. Y hablaban, ¿qué? En lengua y profetizaban. Verso 7 dice, eran por unos 12 hombres. Hermano, mire qué importante que Pablo le daba la importancia de los beneficios de hablar en nuevas lenguas. Por eso Pablo dice a los corintios, yo hablo más en lengua que todos vosotros. Pero él hablaba en secreto. Él hablaba porque se edificaba con Dios. Y cuando encontraba hermanos que se convertían en Asia Menor, como encontró en Éfeso a estas dos personas, la pregunta de Pablo fue, cuando ustedes aceptaron a Cristo, recibieron el Espíritu Santo, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay el Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, ustedes fueron bautizados en el bautismo de Juan, pero Juan dijo que el que venía atrás de él, Jesús, es el que bautiza con el Espíritu Santo y también con fuego. Sí. La Biblia, escuche, la Biblia literalmente dice, escuche esto, que Pablo puso las manos sobre ellos y vino el Espíritu Santo sobre ellos. La mano de Pablo no bautizó, sino que Pablo fue un instrumento. La mano de Jesús a través de Pablo es cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos y ellos comenzaron a hablar en lengua y profetizaban. En esta noche yo quiero que usted se ponga de pie en esta noche. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Quizá usted que está allí en su banco, quizá usted recibió el Espíritu Santo, pero ha dejado de hablar en lengua. El Señor puede en esta noche restaurarte nuevamente el hablar en lengua en esta noche. Yo quiero que usted cierre sus ojos allí donde usted está. Cierre los ojos allí donde usted está. Cierre los ojos todos solamente. ¿Por qué esto? Porque lo que hablo es netamente espiritual para gentes espirituales. Me acuerdo en Pedro Mariña, 8 años evangelicé de allí abajo, el hospital Pedro Mariña. Personas enfermas allí que creyeron en el bautismo del Espíritu Santo eran bautizados, porque esto es a través de la fe de creer solamente. Esto no es cuestión del predicador, del pastor, del evangelista. Esto es cuestión de la iglesia que crea que Jesús sigue bautizando con el Espíritu Santo y fuego.